Hola, mi nombre es Carlos Ayala y el día de hoy les vengo a presentar una experiencia que verdaderamente es muy importante para mí y que espero que sea de ayuda, de motivación para otras personas que nos estén viendo en todas las plataformas en donde vamos a compartir. Primero que todo, hablarles sobre lo que es esta experiencia. Ella ha sido una paciente que yo he atendido desde inicios de febrero de este año 2022 y empezó de una manera donde el motivo de consulta era muy diferente a como se ha llevado hasta el momento, lo que significa que realmente mucho de lo que vamos a hablar aquí es genuino, es real y que primero que todo, debo aclarar, entiendo perfectamente el tema de la confidencialidad y la ética de la información personal de cada persona que atendemos como profesionales de la salud. Sin embargo, es para mí imperioso recalcar que esto es absolutamente voluntario y que mucho tiene que ver con el interés de ella de compartir su experiencia. Entonces, esto no que se entienda como una atención psicológica pública, no, sino como más una documentación de lo que ella ha vivido, ha experimentado y lo que ahora ella quiere compartir hacia otras personas, hacia otras interesadas, interesados de algo parecido de lo que ella pudo experimentar, ¿no? Comenzando con esto, me presento, soy psicólogo, me conocen en todas las plataformas dentro de la búsqueda de psicólogo en Panamá, psicologopanamá.com, demás, y voy a hablarles un poco sobre qué significa asistir a terapia, ¿no? Entendiendo que la atención psicológica implica un periodo de compromiso, un periodo de motivación y principalmente de voluntad. En este caso, tú me vas a decir y le vas a compartir a los demás qué te motivó a buscar atención psicológica esta vez. Muy bien. Yo tengo 24 años, soy joven. Para que tenga un poquito de contexto de un poquito de mí. Trabajo, sí, soy profesional, licenciada en desarrollo de software. Me gradué de la Universidad Tecnológica, por cierto. Y bueno, tengo empleo, vivo con mi familia. Mi motivo de consulta es bastante gracioso, como comentaba el doctor. Fue porque básicamente estaba teniendo un ataque, una crisis de ansiedad bastante fuerte. Llevaba alrededor de 3 días sin salir de mi casa, sin tener contacto con nadie, inclusive familiares, y sin poder parar de llorar. Inclusive llegué a tener un poco de pensamientos intrusivos sobre atentar contra mi salud. Y yo dije, no, necesito ayuda, voy a buscarla. Y pues di el paso de ahí en adelante, pues empecé a responder muchas preguntas que el doctor pues le van surgiendo en la medida en la que vamos en el proceso de la terapia. Y pues poquito a poco fui como abriéndome en muchas cosas muy importantes de mi vida, no solamente en la actualidad, sino también como lo que fue mi infancia y mi adolescencia. Exactamente. Dentro de las evaluaciones iniciales que como psicólogos debemos hacer, te tocan temas de todo tipo, desde antecedentes familiares, desde un poco de tu periodo escolar, de cómo fue tu infancia, entre otras cosas. Como les menciono, estamos desde febrero en este proceso psicológico, ya llevamos una buena cantidad de sesiones, estamos casi por concluir el proceso y eso implica que ustedes van a ver cierto nivel de afinidad. Eso significa que esto no es algo robótico, guionizado ni nada por el estilo, sino que aquí podemos reírnos, equivocarnos, llorar, todo lo que genuinamente podamos sentir durante estos minutos. Con esto, pues yo te hice una serie de preguntas, digamos, de protocolo. Algunas de esas fueron, ¿has sido víctima de alguna enfermedad, de algún accidente? ¿Has sido víctima de violencia intrafamiliar? Y dentro de esas te hice la pregunta, ¿has sido víctima de abuso sexual? Sí. A partir de eso, ¿qué te surgió? ¿Qué nació en ti hacer?
Bueno, realmente creo que una voz interna me dijo, ¿sabes qué? Necesitas sacar esto de tu sistema porque llevas prácticamente años de mantenerte en silencio y creo que era como una carga muy pesada, se sentía súper pesada y dentro de lo que yo quería abordar en terapia no estaba todavía como que al 100% segura de cuáles eran mis objetivos y decidí escribir sucesos que recordara remarcadamente, no solamente de mi infancia, sino también de mi adolescencia y mi adultez, en hojas. Y lo que hice en terapia, en una sesión, fue leerle todo al psicólogo. Claro, allí fue la segunda sesión, de hecho. Apenas estamos conociéndonos y tú me dijiste, me quedé pensando en esa pregunta que me hizo en la primera sesión. Y bueno, tuve el interés de documentarlo, lo hiciste de una manera cronológica, desde los primeros años hasta ahora. Hay 5 experiencias puntuales que tú quisieras mencionar, comenzando a los 5 años. Me gustaría que me hablaras un poco de eso. Bueno, básicamente cuando tenía 5 años, una vecina, ella me invitó a su casa a jugar muñecas. Su mamá tenía una colección de muchas muñecas. Y dentro de la habitación, ya estando allí observando las muñecas, ella puso picaporte a la puerta y empezó a curiosear conmigo, a tocarme, a besarme y yo creo que no comprendía muy bien lo que ocurría. Posterior a eso, un familiar cercano también tuvo acercamiento hacia mí en momentos en los que pues no había ninguna persona vigilándome, se aprovechaba y me tocaba y no comprendí que esas cosas estaban mal en el momento. Creo que siendo tan niña no imaginaba pues lo que realmente significaban. Sabes que siempre te dicen de niño, si alguien te toca me lo tienes que decir, pero algo que me quedó muy grabado de estas personas fue: no le digas a nadie, no le cuentes a nadie, esto es nuestro secreto. Y como que grabé eso en mi cabeza y realmente sacarlo era como muy difícil, o sea, como con qué palabras, pues cómo hago, y simplemente pues lo dejé en mi mente y crecí. Eso fue a tus 5 años. Es correcto. Tú me lo dijiste teniendo ¿qué edad? 24. Antes de mí, ¿se lo habías dicho a alguien? No. En realidad no, creo que en alguna ocasión, pero de una manera un poco disfrazada y maquillada, porque me sentía muy avergonzada, me sentía muy apenada, en realidad, de hablar de esas cosas. Y ya así, como quien dice, al detalle lo escribí, y ya habiéndolo escrito sola en mi intimidad, pues se lo leí al doctor y él supo realmente ayudarme de acuerdo a lo que yo le estaba compartiendo. El solo acto de que tú tuvieses la voluntad, la confianza, apenas conociéndonos, íbamos en la segunda sesión, de hacer esto, hablaba de que tú genuinamente querías sacarlo, que ya estabas con una acumulación emocional de todo esto. Habían pasado casi 2 décadas de haberte callado, de sentir vergüenza, de sentir pena de alguna manera por esta situación. De esto de 5 años, ¿cuál fue la siguiente edad en donde viviste una experiencia parecida? A los 12 años, el hermano de una de mis mejores amigas de la escuela
un día que veníamos de regreso de la escuela en bus. El busito nos había dejado ambos y regresamos en bus. Yo no sabía andar en bus. Y bueno, él me brindó el apoyo de que, oye, bueno, vivimos cerca, vamos a regresarnos juntos. Y cuando ya llegamos a la entrada de la barriada, yo sí debía tomar un taxi a mi casa. Y bueno, él no, porque vivía relativamente cerca. Entonces él me invitó a que fuera a su casa, con la excusa de que allí estaba mi amiga, de que la fuera a ver, de que charlara con ella y tal. Pero en el camino hacia la casa de mi amiga, él se desvió a una casa abandonada, y él entró y yo me quedé afuera porque me sentí obviamente asustada, o sea, una casa abandonada. Y él me dijo, no, no, ven, aquí no hay nada, ven para que veas. Y bueno, curiosa, entré. Y cuando entré, él tenía un palo en la mano. Y me dijo que me quedara callada, que hiciera lo que él me dijera y que no gritara porque me podía ir mal. Entonces yo le hice caso y bueno, él tuvo relaciones conmigo en esas condiciones. Y yo recuerdo que luego cuando regresé a mi casa me sentía súper mal. Lloré muchísimo. Me sentí súper mal, como si prácticamente no tuviera decisión, no valiera nada. Y eso sí, no pude decírselo a nadie, o sea, no sabía cómo decirlo. Fue muy, muy difícil. Y bueno, hasta el sol de hoy no lo he tenido que volver a ver. Él en realidad estaba próximo a cumplir su mayoría de edad y yo tenía 12 años. Y bueno, fue algo que marcó muchísimo toda mi adolescencia. Esto fue, primero, a los 5 años, tú no terminabas de comprender, estabas muy pequeña. A los 12, de alguna manera ya fue más por imposición, por miedo de que él te pudiese hacer algo. ¿Cómo esto repercutió en otros ámbitos, digamos a nivel escolar, a nivel de tus relaciones, establecimiento de relaciones afectivas, incluso sexuales en tu adolescencia? A nivel escolar, yo nunca descuidé mis estudios, siempre tenía muy presente que yo quería ser una profesional. Sin embargo, a nivel personal, me costaba muchísimo confiar en las personas, me costaba muchísimo hacer nuevas amistades. Mantenía las mismas amistades que había hecho a lo largo de mi vida escolar, por así decirlo. Y ya como mujer crecí con la idea de que no tenía ningún valor, crecí con la idea de que era culpable de lo que me había ocurrido, porque hasta cierto punto tenía la idea de que yo había aceptado entrar a la casa, de que había aceptado quedarme callada, y crecí con esa idea de mí misma, mirándome al espejo, sintiéndome rota, sintiéndome quebrada, por así decirlo, sin ningún tipo de valor, sin nada de amor propio. Así fue como crecí. Todas las relaciones que construí de ahí en adelante, todas fueron, no puedo decir que horribles, pero muchas relaciones fueron muchas veces porque no quería, muchas veces desde él es una persona más,
no importa porque de igual manera no importa mi cuerpo, no importa cómo yo me sienta o lo que yo sienta. Cualquiera persona me puede utilizar porque era lo que yo había experimentado, que cualquiera persona podía simplemente acercarse a mí y pues desde mi vulnerabilidad, que eran las experiencias que había tenido, no veía la posibilidad de decir que no. Y bueno, así fue como crecí con todas estas ideas. Bien, bien. De alguna manera convertiste en un objeto lo que se supone que era algo personal, íntimo, tu propio cuerpo, tu propia intimidad, tu propia exploración sexual, como cualquier adolescente que está en búsqueda de esa identidad. Procura de a poquito experimentarlo. Sin embargo, como tú tuviste esto, te hipersexualizaron, eso es lo que el nombre técnico, realmente de alguna manera tú lo normalizaste, tú pensaste que bueno, así es como tenía que ser. Ahora mismo, y los que están viendo realmente tienen que valorar mucho el esfuerzo que ella está haciendo. No es fácil hablar de esto, a pesar de que ya vamos muy adelantados en el proceso y se han logrado grandes metas, sigue doliendo, pero parte de este proceso de sanación es también hablarlo y dejar de callarse. Tú te callaste por 20 años, ahora tienes la necesidad de expresarlo, de liberarlo, de que quizá algunas personas que estén pasando por situaciones parecidas se atrevan. Así como tú hace 6 meses tal vez jamás te hubieses imaginado decir de tu experiencia públicamente como lo estás haciendo ahora. En realidad no. En realidad no. Y no tienen idea lo orgullosa y lo feliz que me siento porque realmente pararte sobre una cámara y hablar de estas cosas requiere que tú comprendas que no tienes por qué sentirte avergonzada, ya no tienes por qué sentirte culpable. Y sobre todo, desde el punto en el que hablas de ello, lo empiezas a sacar de tu organismo, empiezas a quitar como todo este poder de que es tan tuyo, tan personal, tan no lo puedo hablar con nadie porque me duele, porque me hirió. Poquito a poco deja de sentirse de esa manera. Y una de las cosas que yo le dije al doctor, siento que quiero gritarle al universo que esto me pasó. Y bueno, creo que ahí surgió la idea de este video. Exactamente, realmente que esa necesidad de liberación, o sea, catarsis también como se le conoce, es tan importante para sentir que hay un inicio y un final. Porque cuando tú empezaste a hablar de esto, tal vez sentías que ibas a durar años hasta lograr algunas cosas que ahora has logrado y que más adelante vamos a hablar. Pero lamentablemente nos has hablado de periodos de 5, 6 años, de 12 años, pero también en tu juventud, en tu adultez joven, también has vivido otras experiencias. ¿Puedes hablarnos, por ejemplo, de los 21 años? Bueno, a los 21 años, en un viaje que hice a otro país, con una amiga, nosotras estábamos como en un grupito de esas agencias que brindan tours. Y bueno, en el grupo de nosotras había un chico que estuvo de tours con nosotras alrededor de 2 días, todo el día. Y el chico era bastante amable, era un diplomático inclusive de otro país. Y la verdad es que nos había agradado bastante. Entonces, al tercer día del viaje, nosotras íbamos a ir a cenar. Y decidimos invitarlo y bueno, al final mi amiga no pudo asistir a la cena, entonces fuimos él y yo solos a cenar y luego de que habíamos terminado de cenar, queríamos como que continuar pues, pero continuar así como la plática, parqueando y no sé qué, entonces y ya el restaurante iba a cerrar, entonces decidimos irnos a su apartamento. Cuando llegamos a su apartamento,
yo me ubiqué en el balcón, en una mesita que había allí, y él llegó con un trago y yo me lo tomé. Yo literalmente no recuerdo absolutamente nada desde allí en adelante. Creo que recuerdo pedazos. Y al apartamento no llegué en un estado de poca lucidez o nada. Yo estaba bien. Cuando yo al día siguiente empiezo a despertar, me cuesta un mundo incorporarme y no entiendo por qué, o sea, inclusive veo todo oscuro, pero siento que estoy desnuda, siento que algo está pasando. Y cuando por fin logro abrir los ojos, o sea, este tipo estaba manteniendo relaciones conmigo dormida. Y mi reacción fue como que no. O sea, empujarlo, quitarlo y empezar como a recordar qué pasó, o sea, cómo llegué a eso, cómo eso estaba ocurriendo. O sea, me sentí horrible. No sé, o sea, no sé cómo explicarles esa sensación. Todo el día tenía muchísimas ganas de vomitar, me dolía horrible la cabeza y me sentía tan mal, pero tan mal. Sentía que el cuerpo me dolía y me sentía tan mal moralmente de que eso hubiera pasado con alguien que yo no quería, que yo no elegía, que yo no, o sea, no me gustaba, que no quería. Y la impresión de despertarme y ver a alguien encima de mí, o sea, en mi momento más vulnerable, o sea, de verdad que fue súper horrible. Creo que eso me golpeó demasiado. Lloré muchísimo durante mucho tiempo y no pude contarlo ni siquiera a mi amiga cuando estábamos en el viaje, porque decía, ella va a decir, pero tú saliste con él. Pero yo como que sí, salimos a cenar, pero era a cenar y no vamos a invitarte a que no recuerdes toda tu noche. Entonces no pude contarle, inclusive después del viaje no volví a hablar con ella. Ella sí me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué te veo que estás como mal? ¿Por qué te veo así como cabizbaja? Y yo no le podía decir, o sea, no me salía porque yo no terminaba tampoco como de digerir que algo como eso me hubiera estado ocurriendo. O sea, ya tenía una edad en la que conocía de los temas de abuso, conocía que hay gente que utiliza ciertas drogas para hacerte daño, pero en ese momento era yo en esa situación. Y simplemente sentí que me congelé. Te congelaste. Tenías 21 años y eras adulto. No eras una niña de 6, ni de 5, ni de 12 como antes. Ya tenías 21 años y aún así quedaste en shock, quedaste en parálisis y no supiste qué hacer. Un poco de lo que se trabaja también en el proceso psicológico con este tipo de temas es hacerle ver a la víctima de que no es su culpa. Tú te sentiste de alguna manera responsable. Sí. No comprendías el por qué te quedaste callada, por qué no reaccionaste, por qué no te fuiste, lo denunciaste. Tiene que ver con algunos aspectos ya no solo psicológicos, sino fisiológicos, cuando sucede una amenaza, algo que se llama inmovilidad tónica, que les invito a investigar un poco sobre esto y que lamentablemente no se explica en las escuelas, no se explica en las familias, de que realmente tú quedas paralizada, no porque quisiste, porque lo disfrutaste, porque estuviste de acuerdo, sino porque así como te aparece una amenaza, que puede ser un tigre o puede ser un ladrón, tú quedas en shock y no sabes qué hacer. Bueno, así mismo sucede cuando algo tú no lo esperas, y lógicamente, como explicas, tú no lo esperabas. No es que tú quisiste, no es que tú lo autorizaste, no es que ninguna de ustedes lo autorizó. Entonces, realmente,
que tengas la edad que tengas, puedes tener 40, 50 años, no importa, igual te puede suceder, e igual tú vas a decir, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no hice nada? Y empieza esas ideas de culpa que realmente no tienen ningún sentido. Nunca la víctima tiene responsabilidad de lo que pasó. Esto pasó a los 21. De alguna manera, esta experiencia volvió a conectar con las experiencias pasadas. Sí. Sí, porque para mí fue como que el balde que me recuerda que no tengo ningún valor, que mi cuerpo no vale nada, que cualquier persona puede tocarlo, puede acercarse a mí físicamente, sexualmente, sin mi autorización, y que yo tengo que dejarme porque no importa, o sea, no yo, mis sentimientos, lo que yo quiera, si estoy preparada o no estoy preparada. Recalcadamente veo que nuevamente no importa. O sea, creo que hasta cierto punto, desde los 12 hasta los 20, había crecido, había, por decirlo así, sobrevivido. Ya a mis 20 años había empezado mi carrera profesional, me mantenía estudiando y trabajando, y que eso me ocurriera era como que un recordatorio de que tú no vales nada. Tú te pones en la boca del lobo y las cosas te pasan. Eso fue lo que sentí, y de verdad que me condicionó demasiado. Por mucho que tú estuvieses logrando algunas metas profesionales, laborales, académicas, igual en esa área de tu vida tú te seguías sintiendo nada, desprotegida, sin el control de tu propio cuerpo. Finalmente llegaron los 23 años. ¿Qué pasó ahí? Uno de mis mejores amigos, una persona en la que confiaba muchísimo, se aprovechó de mí en un momento de vulnerabilidad. Yo estaba bastante deprimida por temas laborales, y le dije, vamos a reunirnos y vamos a hablar, y no sé, tomemos algo. Y bueno, yo quedé en un estado de ebriedad total. Y él se aprovechó de ese momento en el que yo estaba vulnerable, ebria, inconsciente, y empezamos a tener relaciones. Yo no recuerdo muchas cosas del evento, pero recuerdo que de alguna manera mi mente me llevó a pensar en momentos de mi vida que me hubieran hecho muy feliz, y me repetía en mi mente, aguanta, esto va a terminar pronto, esto va a acabar, esto solamente es otra vez, no te preocupes, todo va a estar bien, piensa en esto que te hizo muy feliz. Eso era lo que pasaba por mi mente en ese momento. Y cuando todo terminó, y lo primero que hice fue correr, cuando ya estaba obviamente un poco más en mí, porque me quedé dormida en algún punto. Cuando ya desperté y realmente normalicé lo que había ocurrido, salí corriendo, no pude dejar de llorar, no podía creer que eso hubiera pasado. Esta persona sabía
o sea, no era una persona en la que yo sobria en algún momento hubiera demostrado alguna afectividad, alguna afinidad, o sea, nada. Inclusive era de su conocimiento que yo salía con alguien y sin embargo, pues, se aprovechó de mí. Y era una persona en la que confiaba muchísimo. Era una persona que jamás pensé que fuera a ser capaz de eso. Y eso me hirió demasiado. Me lastimó muchísimo. Muchísimo. Y bueno, me sentí muy culpable. No lo voy a negar. Me culpabilicé de eso durante meses porque a mí nadie... Anda, embriágate con este chico que no te va a pasar nada, tranquilo. O sea, no fue como que realmente así fue. Esa fue la idea con la que llegué y me sentí culpable. O sea, yo me puse en esta situación, yo me llevé a esto, yo me permití embriagarme, yo me permití este nivel de descontrol con el alcohol. Yo realmente creí que había permitido, que había creado el ecosistema y las circunstancias para que eso ocurriera. Porque de alguna manera necesitaba explicarme por qué había pasado. Y me culpé. Y me sentí tan mal, me aborrecí tanto porque no era una persona que deseaba, no era una persona que me gustaba, no era una persona que quería, y que eso hubiera ocurrido me llevó a aborrecerme físicamente y bueno, nuevamente a sentir que no tenía ningún valor. Ya esta era la cuarta experiencia importante porque quizá estamos dejando a un lado otras experiencias un poco más superficiales, algo más puntual, pero estas 4 experiencias que hablas de los 6 años, de los 12 años, de los 21, de los 23, fueron todas experiencias que te afectaron significativamente en tu percepción de tu cuerpo y en tu percepción de valor propio, tu valía personal. Aún venía la idea de que tú eras de alguna manera responsable. Ahora te pregunto, a tus 24, un año después, ¿sientes que sí hay cierta responsabilidad en alguno de estos eventos que viviste? No. No es mi responsabilidad lo que ocurrió. Creo que por mi mente pasa si es tu responsabilidad decir no, pero si creces con la idea de que no tienes esa oportunidad, si creces con la idea de que eso no existe, que tú realmente no estás permitida hacerlo, es sumamente difícil hacerlo. Que tú tomaras con un amigo cercano implicó que él entendiera que podía hacer algo, que estuvieras tomando alcohol. En realidad, él lo entendió quizás por algún tipo de deseo que él tenía o simple y sencillamente era algo que él ya sentía y pues me vio vulnerable y o sea, vio una oportunidad y la aprovechó, pero no es el primer amigo con el que he bebido y he quedado ebria. Inclusive no era la primera vez que nos juntábamos a hablar y a tomar, pero sí fue la primera vez que terminó en este evento. Y tú como un adulto joven que trabaja, que tiene su dinero, su salario y demás, lógicamente tú te permites disfrutar de interactuar con tus amigos, de oye, vámonos a beber algo, vámonos a quedarnos en una discoteca, en un bar. Eso no significa para nada que tú estás aprobando, ni cuando tomaste alcohol, ni cuando te fuiste al apartamento de esta persona en el otro país donde estuviste, ni mucho menos porque accediste a ir a una casa obligada
cuando tenías 12 años, ni mucho menos cuando tenías 5. Es importante resaltar esto porque en ocasiones a nivel social se nos explica o se nos da a entender que el abusador es un hombre que está escondido en los arbustos y que te va a atacar. En el caso de ella, eran amigos, eran personas cercanas, eran compañeros de viaje, eran vecinos. No era ningún tipo escondido detrás de un árbol. Entonces es importante recordar que la mayoría de los abusos se dan primero con un espacio de confianza. Y por eso es que también la víctima se llega a sentir responsable. Porque se dice a sí misma, yo le di la confianza, por eso hizo lo que hizo. Y no es así. No es así. Llegaste a mí por un tema de ansiedad, tuviste un cuadro de ansiedad donde te aislaste, no tenías apetito, tenías muchas cosas en un lapso de más o menos 3 días. Sin embargo, comenzamos a hacer estas preguntas y salió el tema y pues el tema se apoderó del proceso. Sí. Porque te interesó hablar de esto luego de tantos años. Me gustaría que me dijeras cuáles fueron los desafíos que tú tuviste que enfrentar luego de que descubriste, porque tal vez tú no habías hecho consciente, el que sí había sido víctima de abusos. ¿Cuáles fueron los desafíos que tú ahora como adulto de 24 años has tenido que enfrentar? Wow, fueron desafíos bastante fuertes porque empecé a tener miedo de beber alcohol principalmente. Entonces no quería hacerlo. Me daba muchísimo miedo usar cierto tipo de ropa. Sentía que no me podía dejar ver, que no podía andar descubierta, que tenía que taparme. Me daba muchísimo miedo que se me acercaran, un pánico horrible, o sea, llegué hasta saludar de hola, no abrazo, no beso, y me pasó inclusive con un amigo nuevo que me fue a saludar de un abrazo y mi reacción fue, ¿por qué te estás acercando a mí? En automático, o sea, luego de eso quedé pensando, o sea, no estoy teniendo control de estas reacciones que tengo ante el acercamiento de hombres y, bueno, personas que básicamente no tienen idea de lo que yo estoy creando conciencia. Tenía miedo de salir, muchísimo miedo de la idea de volver a estar con una persona, de salir con una persona. De verdad que tuve muchísimos retos a nivel también personal. Soltar la culpa, principalmente. Soltar la responsabilidad. Dejar ir esas creencias. Recuerdo que fui a la marcha con un cartel y caminaba con tanto miedo, con tanta pena. Decía, estoy aquí y yo en mi mente sé que esto realmente me pasó, que yo aquí estoy caminando porque algo me ocurrió, y tengo como temor de que me miren y lo sepan, porque no sé cómo van a reaccionar. Y empecé a llorar como nunca en mi vida había llorado. O sea, no tenía control de mis lágrimas, lo perdí totalmente, sumergida en que estaba rodeada de una fuerza donde habían otras como yo, donde habían otras que estaban peleando por evitar estas circunstancias para nosotras. Y era como que salía al mundo quitándome este manto de culpa, de vergüenza, y no pude evitar llorar. Fue una experiencia bastante liberadora, para ser muy honesta. En los retos que también tuvo, pues, hablarlo, empezar a hablarlo como si no fuera nada, decir sí, me pasó. Porque lo tenía tan escondido, lo tenía tan guardado, lo tenía tan como que en una cámara secreta dentro de mí, que cruzar la línea de sacarlo, obviamente el miedo a la reacción que tuvieran las personas a las que le compartía,
Y bueno, también el miedo de yo misma romperme, llorar y que eso de alguna manera afectara a las otras personas. Pero bueno, poco a poco fui soltando, hablando del tema, sacándolo de mí, abrazándolo también, abrazándome a mí misma, amándome más. Creo que algunas de las estrategias que busqué fue, bueno, hoy me voy a poner un pantalón un poco más ajustado, un pantalón un poco más corto y vamos a salir y vamos a ver qué pasa. O vamos a ponerme este top y vamos a ver qué pasa. Y era como que pongo la puntita del pie en el charquito, a ver, se siente bien, ok. Y poco a poco fui como que continuando haciéndolo. Todavía no he vuelto a embriagarme a niveles en los que rayen el descontrol, pero sí me he abierto con mi círculo de apoyo, mi círculo de confianza, personas muy, muy, muy sabidas de lo que me ha ocurrido, a beber un trago, 2 tragos y así. Me di la oportunidad de realmente confirmar que no todo el mundo te va a mirar con esa cara de asombro o de herida o de juzgar. No, en realidad creo que hasta cierto punto me llevó a crear cercanía y a reforzar vínculos con personas que no imaginaba, porque sus reacciones fueron totalmente lo que yo esperaba y tuvimos un mayor acercamiento, y de verdad que me reconfortó muchísimo, me llevó a sentirme un poco más aceptada dentro de lo que me ocurría, y de verdad que fue bastante increíble. A la fecha de la grabación de esta entrevista estamos en mediados de julio del 2022. Tú hablaste por primera vez de esto en febrero del 2022. No llevabas ni medio año, y en ese lapso de febrero a julio has pasado por todo este proceso en donde muchos te han apoyado, como dices, has seguido en tu proceso psicológico para dar ese paso de fe, digamos, a la nada, a ver cómo sucede, qué surge, porque estás hablando de vestirse un poquito más expuesta. Tú incluso tuviste recientemente un viaje donde estuviste en un lugar donde había muchas playas y demás, y tú ves que, bueno, me voy a poner un traje largo en la playa, ¿qué hago? ¿No? Son desafíos que para la mayoría de las personas es como, bueno, cualquier día. Sí. Para ti eran verdaderos retos, verdaderas pruebas, el hecho de tomar, aunque sea con personas cercanas, sí, el hecho de tomar alcohol, el hecho de entender que tú estás en el periodo donde cualquier persona está interactuando, explorando su propia sexualidad, su propia intimidad. Cuéntame si también para ti fue un poco desafiante el volver a tener o comenzar a tener por primera vez una sexualidad sana, que no significara tocar fibras sensibles de estos eventos de abuso. Bueno, en mi viaje, de verdad que fue horrible. Un día salí a una discoteca y recuerdo que se me acercó un chico y el chico estaba poniendo su mano en mi espalda y yo estaba como que no te está haciendo daño, vamos a relajarnos. Pero empecé a sentir como que mucho miedo porque había tanta gente, y ya de repente fue como que empecé a sentir manos en mis piernas, y ya como que, ok, no estoy teniendo control. Y me sentí súper mal. Recuerdo que al día siguiente estaba llorando. Estaba súper aterrada. Sabía que iba a seguir yendo a discotecas porque el viaje pues incluía ese tipo de planes. Y en mi mente era como que, ¿cómo le digo a mis compañeros que me ayuden? Porque no me siento lista, no me siento preparada todavía para tener este nivel de cercanía y de interacción con personas, pues.
Y bueno, nada, me abrí, lo dije, me da miedo que alguien se me acerque porque de verdad que no explícitamente dije lo que me había ocurrido, pero sí dije, me da miedo que de verdad algo me pase. Algo que era total y completamente entendible. Y bueno, ellos, mi grupito, fueron bastante apoyativos. Y me dijeron, bueno, ok, si se te acerca alguien y no es de tu agrado, nos haces una seña y nos aparecemos cerca de ti, tú sabes, y te abrazamos o hacemos alguna mímica o algo, o te llamamos para salvarte, por así decirlo. Y bueno, obviamente tuve que normalizar que el hecho de que alguien te toque un brazo, te abrace o te ponga una mano por la espalda, un poquito más abajo, no era una señal no era una señal de amenaza, no era como que peligro, huye, te va a volver a pasar. No. Y bueno, con este viaje aprendí eso, porque inclusive conversé con mis compañeros un poquito más adelante y sí me abrí, sí les expuse. Y ellos dijeron, bueno, ok, vamos a empezar a abrazarte más para que tú entonces pues normalices que hay efectividades que no terminan en daño. Y bueno, eso me ayudó muchísimo. Esto que acabas de decir es esencial. Luego de eventos traumáticos como estos, sin duda que la víctima puede aislarse y decir, yo voy a evitar a toda costa acercarme siquiera a condiciones parecidas a cuando sucedió. Pero, ¿cómo es posible que tú vayas a limitarte de no volver a interactuar con amistades, volver a estar en una reunión donde pueda haber alcohol, donde puedas salir con amigos y demás? Todo eso es ilógico que tú pudieses meterte en una burbuja. Eso podría traerte otras repercusiones psicológicas, otros cuadros de ansiedad, cuadros de depresión incluso. Entonces, parte de este proceso que estuvimos trabajando también tiene que ver con eso de, a tu ritmo, a tu velocidad, volver a interactuar con esos estímulos que no necesariamente siempre significa daño, como bien dijiste. Una de las varias técnicas que utilizamos, quizá la más llamativa, me gustaría que la contaras un poquito, que uno piensa, ¿cómo es que mi psicólogo me manda esto? Pero realmente sí que era un desafío, sí que era una tarea, a pesar de que para la mayoría que nos vas a escuchar decir, oye, ojalá yo tuviera este tipo de tarea, pero de verdad que para ti fue algo que significó un reto, ¿no? Ok, dentro de las tareas que mi psicólogo me dio para mi viaje, número 1 eran, usa ese vestido que tú sabes que se te ven esas curvas y tú dale con confianza, usa ese vestido de baño. En la playa todos van a estar con vestido de baño, así que tranquila. Y bueno, la más retadora fue que me dieron un masaje con un hombre, un masaje de cuerpo completo. Obviamente cuando llegué al lugar de masajes, yo dije, ¿cómo le digo al tipo que... ¿Cómo le digo cómo les digo? Dije, no, es que yo me tengo que dar un masaje con un hombre, porque mi psicólogo pues me dio esa tarea. Entonces, pero nada, lo hice y la reacción de las chicas del spa fue totalmente normal. Dije, ok, está bien, vamos a llamarlo. Vamos a llamar al chico para que te haga el masaje. Y bueno, cuando estaba entonces enfrente del chico, porque obviamente... él me hizo la consulta de qué tipo de masaje yo quería. Entonces yo es como que, ay no, lo estoy viendo en la cara, Dios mío, no puede ser, tengo un pánico. Pero entonces yo dije, mire señor, vamos a tomar la opción en la que usted me tenga que tocar todo el cuerpo, porque a mí me da miedo que me pongan un dedo siquiera aquí en la palma de la mano. Así que yo necesito enfrentar ese miedo y bueno, con su servicio pues yo lo voy a lograr. Así que el masaje que usted tenga que tocar casi todas las partes de mi cuerpo. Entonces, bueno, así fue un masaje relajante, cuerpo completo. Lo disfruté muchísimo. Al principio tuve muchísimo miedo, para ser muy honesta. Estaba súper tensa. Tenía miedo. Pero después de un rato dije, esto es un masaje. Empecé a respirar.
vi que también el chico, como vio que yo estaba como nerviosa, tomó la iniciativa de decirme, voy a hacerte masaje en el brazo derecho, voy a bajar hacia la espalda, voy a bajar hacia hacerte masaje en la pierna izquierda. Y ya yo estaba preparada y como consciente que, ok, me van entonces a tocar por aquí, me van a tocar por allá y bueno, fue una experiencia. Sin duda. Son un mínimo extracto de todo lo que se ha trabajado en el proceso psicológico, en donde realmente va a haber semanas, donde va a haber sesiones donde tú dices, siento que no puedo, siento que retrocedí o que me estanqué, en otras, y que me gusta que tú siempre me lo mencionas, has entendido desde el principio que somos un equipo. Entonces, exacto. Cuando tú lograbas, por ejemplo, lo del masaje, que eso es otro punto muy importante para los que quieren asistir a la atención psicológica, el compromiso. Ella estaba en otro país, estuvo un mes en otro país y aún así procuraba asistir virtualmente a las sesiones porque sabía que era importante, más allá de ese periodo de placer únicamente, ella entendía que era importante dar ese seguimiento. Entonces, allá me decía, ok, hace unos días sí fui al masaje y me pasó esto y esto, pero al final me fue muy bien. El masajista al principio jugaba como de, ¿por qué me explicas esto y todo lo demás? ¿No? Pero sí, realmente son logros que has tenido y que cuéntame si ahora te sientes un poquito más cómoda al momento de vestirte, de que te toquen, de tomar alcohol. Totalmente, me siento muchísimo más cómoda, como menciona el doctor. Recuerdo que me preguntaba, dizque, pero te vas de viaje y bueno, vamos a retomar cuando tú regreses, y yo, no, usted se va de viaje conmigo virtualmente, porque yo tengo un compromiso conmigo misma, y somos un equipo y probablemente allá tenga situaciones, así que vamos a seguir agarrados de la mano, así sea virtual. Y de verdad que creo que hasta cierto punto jugar como que ese equipo con mi psicólogo me ha llevado a superar, a sentirme también motivada, porque no todo ha sido así como diversión y tareas así como, no, hemos tenido también otros retos, he tenido también decaídas, y la verdad es que siempre he sentido un compromiso muy grande conmigo misma de no me quiero volver a sentir como me sentía, quiero tener una vida sexual sana, quiero realmente crear vínculos sanos con las personas de mi alrededor y dejar de sentir miedo, dejar de sentir vergüenza, dejar de sentir culpa. Esos sentimientos ya yo decidí por esas situaciones que no los quería más. Y de verdad que me monté en este barquito con mi psicólogo y dije, voy porque voy, y sí me da miedo y sí lloro cuando lo estoy haciendo y grito y todo, pero lo voy a hacer porque sé que me va a hacer bien, porque sé que me va a ayudar, porque sé que es parte de mi proceso. Totalmente. Hasta el momento has hablado de experiencias que muchas o la gran mayoría no se permiten hacer por ese miedo a que la juzguen, a que la critiquen, a que le digan, oye, pero tuviste la culpa y demás. Todo esto ha significado romper constantemente tu molde y ahora estás muy diferente a como llegaste, pero aún todavía falta mucho que podrías todavía trabajar. Esto es uno de esos pasos que tú voluntariamente has intentado dar para no solamente sentir que tú has mejorado, sino ser un agente multiplicador para otras personas, principalmente las más jóvenes, que tal vez no se atreven, que tienen miedo. Tú buscaste el apoyo de tu psicólogo, tal vez no sentías la confianza con tu familia, con tus amigos en su momento, pero realmente los que nos escuchan sí que es importante que entiendan, lógicamente, que lo idóneo es que busquen atención de un profesional. Sin embargo, también que se apoyen de su círculo afectivo, sean amistades, sean familiares, sea un profesor de la escuela, profesora de confianza, sea alguna vecina de confianza, cualquiera persona que te ayude a dar ese paso a hablar. Lo importante es que hables, no porque luego entre más lo hablo ya no me importa. Sí importa, pero no te incapacita. Sí que todavía duele, y ustedes han visto que cuando ella ha hablado se le han aguado los ojos y demás, a pesar de todo esto que ha logrado, porque igual duele, pero no te va a limitar a disfrutar
de tu sexualidad, disfrutar de tus relaciones, todo esto. Entonces, con todo ello, vamos a hablar un poquito sobre de lo que significaría los desafíos que como psicólogos quizá podría yo tener, ¿no? Brevemente les cuento. Muchas personas, muchos psicólogos, profesionales en general, no saben cómo tratar. No, lo que pasa es que fui víctima de abuso. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Llamo a la policía? No, realmente el proceso legal es punto y aparte. Eso es algo que en este momento considero que no debería hablarse. Creo que hay muchísimos profesionales que podrían hablarnos, abogados. De hecho, esta entrevista también se va a compartir con una organización sin fines de lucro liderada por una abogada, la Fundación Vida Mujer, en donde se habla mucho sobre el tema de abuso de derechos de la mujer y demás. De hecho, tú hablaste hace unos minutos sobre una marcha a la que asististe. ¿Puedes hablarnos un poquito más de qué marcha se trataba? Esa fue la marcha del 8 de marzo. Ajá. Siendo muy honesta, no recuerdo exactamente qué se conmemoraba. Específicamente fue el mismo día que me enteré. Hay marcha, mujeres, color morado, y dije, voy para allá. Inclusive, recuerdo que entre lo que trabajaba hice mi pancarta y apenas terminé de trabajar 4 corrí a la marcha. Y algo que sí me encontré bastante fueron, ¿cómo se dice?, muchas fundaciones sin fines de lucro, no solamente lideradas por abogadas, creo que también en compañía de psicólogos y psicólogas, y te invitan. Tú te acercas y te invitan a que te acerques, a que sigas, a que busques como esa ayuda, pero yo sé que el primer paso, la primera persona a la que le vas a decir, como dice el doctor Carlos, lo mejor sería una persona idónea, pero en ciertos casos es complicado. Entonces, sí es importante perder el miedo de buscar a alguien de tu círculo de apoyo, o si estás escuchando esto, pues ya sabes de una organización en la que puedes buscar ayuda, Organización Vida Mujer. Hay muchas otras. Sé que a veces no tenemos esa información tan al alcance, pero las hay. No estamos solas. Y bueno, doctor, no sé qué otro tipo de retos. Sin duda que además de todos estos documentos que es tan importante, bueno, el propio desafío de entender que como humanos podemos llegar a conectar. Tú en tu caso conectaste conmigo a pesar de que tus conflictos eran con figuras masculinas. ¿Por qué decidiste buscar ayuda de un psicólogo hombre y quizás no definitivamente buscar por una mujer? Sentí hasta cierto punto más afinidad siento más afinidad con los hombres. De hecho, creo que tengo más amigos masculinos. Tengo también amigas con las que también hablo y cuento, pero sentí más afinidad, inclusive con el doctor. O sea, fue que sentí como que, ok, voy a dar el paso y lo voy a dar, y vamos a ver cuál es la reacción. Y al ver que realmente conectamos, pues eso también fue como que, yay, luz verde. Puedo hablar, puedo desahogar. Exacto. Tengo este espacio que es muy importante. Algo que siempre me recuerda el doctor es, este no es un espacio para que tú te sientas juzgada, es todo lo contrario. Y siempre me lo dice y me ayuda muchísimo a que, oye, aquí puedo hablar. Exactamente. Ese clic que podría entenderse de esa manera, que al final ustedes pueden encontrar con su psicólogo o psicóloga, y que realmente poco tiene que ver con el género del profesional, sino con esa afinidad en personalidades, en que tú sientas que te da la apertura para poder expresarte, de que te está dando las herramientas para poder comenzar a trabajar y mejorar. Todo eso es lo que verdaderamente es esencial en la búsqueda
de ayuda en general, de cualquier motivo, porque como repetimos, tú no viniste exactamente por este tema, viniste por otro, y al final se fueron desenvolviendo las cosas hasta llegar a este punto, ¿no? Finalmente, nuevamente quisiera valorar el gran acto de valentía que estás haciendo para expresar esto a las muchas personas que te van a escuchar, tanto en Panamá como en otros países que podría llegar esta información. Entonces me gustaría que finalizáramos con algún mensaje final para estas personas que nos están viendo, estas víctimas, tanto hombres como mujeres, no importa de la edad que sean. Yo te motivo a que busques ayuda, no solo desde el ámbito profesional, porque está evidenciado que podemos contar con círculos de apoyo, un familiar cercano, una amistad cercana, un profesor, alguien que te inspire confianza. Y desde mi experiencia puedo decirte que no te limites por la idea que tú tengas de la reacción que va a tener esa persona. Dale la oportunidad de procesar y de procesar lo que tú tienes para compartirle, y asimismo de que te brinde cálidamente ese oído o ese abrazo que tú necesitas en estos momentos, o lo que sea que tú necesites, porque puedes manifestar tus necesidades de múltiples formas en estas circunstancias, pero es importante eso, que lo digas. No te sientas culpable ni avergonzada, y date esa oportunidad a ti también de lo digo y ya no estoy amarrada, ya no estoy aquí yo solamente con esto. No, lo soltaste. Eso es muy importante. Y bueno, creo que eso es todo. Tengo un boli que ha estado aquí toda la sesión conmigo, que lo ha abierto y cerrado, y tiene un mensaje también muy lindo que dice: trabaja tus sueños, sueña tus logros. Creo que también pudiera estar un poquito relacionado en el tema, porque bueno, también soy joven, soy una persona bastante enérgica. Me han visto llorar, me han visto sentir múltiples emociones a lo largo de la sesión, estoy segura. Y realmente el efecto que quiero crear es que te conectes contigo. Durante toda la sesión yo he buscado conectar conmigo, con mis emociones, las he dejado fluir. ¿Por qué? Porque también parte de este proceso es dejar de sentirme avergonzada de mis emociones. Y te exhorto a eso, para que puedas también lograr tus sueños. Porque sé que esto también condiciona en lo que es otros ámbitos de la vida. Aunque no lo crean, pues podemos llegar a reprimirnos no solamente en lo que con respecto a este tema. Así que creo que eso sería mi mensaje. Excelente, y realmente no hay nada más valioso que un testimonio, que es lo que justamente hoy tú compartiste. Muchos podemos hablar teóricamente, conceptualmente del tema de abuso, del tema de eventos traumáticos, pero que lo escuchen de la voz de alguien que lo vivió, verdaderamente que vale todo. O sea que con esta reflexión final nos despedimos. Gracias por escucharnos, por vernos, y cualquier pregunta, comentario, pues saben que tenemos la apertura para escucharlos y para verlos. Saludos.